¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación del día de hoy, iniciando la semana con el diputado ante la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, miembro de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Un gusto estar aquí. Siendo usted parte de la Comisión de Política Exterior, sería muy interesante poder conocer si desde la Asamblea Nacional va a existir algún pronunciamiento sobre lo que está sucediendo con los migrantes venezolanos. Estados Unidos lanza una advertencia para de alguna manera poner freno a la migración ilegal y brinda una política de protección para un número determinado de venezolanos, lo que ha originado distintas reacciones en torno al tema de los derechos humanos. ¿Cuál es la posición que se tiene desde la Comisión de Política Exterior de la Asamblea? Lo que está ocurriendo con los venezolanos en el exterior merece mi absoluta solidaridad. Un venezolano no tiene que ser perseguido en ninguna parte y si nosotros tuviéramos una atención consular, eso podría mejorarse. La misma falta de la atención consular y el mismo engaño ese de que tenemos una embajada en Estados Unidos que no tenemos, que no existe un consulado, es lo que permite que los venezolanos no tengan esa atención. La Comisión de Política Exterior y además la Cámara ha nombrado una comisión especial para la atención de esos venezolanos que han sido perseguidos en situación de migración, en situación de desplazados, y está trabajando al respecto. Pero lo más importante aquí es que estos venezolanos que están en Estados Unidos, que deberían o que van en camino a Estados Unidos, deberían tener la protección. Porque un gobierno como el de los Estados Unidos que nos metió en la farsa esta del engaño de que teníamos una cosa distinta a lo que tenemos en Venezuela, pues lo mínimo que podría tener es la atención primaria a ese ciudadano venezolano que va en busca de unas nuevas oportunidades que muy probablemente no consiguió aquí, que va en compañía de su familia. Lo que no puede conseguirse es que le reboten en la cara en la puerta de la frontera, que lo tengan que regresar a México o cualquier otro. Cuando le ponen una vara tan alta como que tengan que llegar en avión, bueno, el requisito del avión es que para tú montarte en el avión tienes que tener la visa. Y para obtener la visa tienes que haber tenido otros requisitos, pero si no tienes una embajada aquí porque dices que existe otra cosa, pero te sigues reuniendo con el gobierno de Nicolás Maduro y sigue viniendo funcionarios que vienen de Estados Unidos a reunirse con Maduro, pero el gobierno del presidente Biden dice que existe una cosa distinta a Maduro. Es un engaño en el cual han metido y nosotros hemos sido ese sándwich. Los venezolanos hemos sido el sándwich de ese pan del enfrentamiento y eso es lo que nos ha hecho daño, meternos en esa farsa. Cada vez que nos metieron en la farsa del bloqueo, de las sanciones, de todo este tipo, lo que hicieron fue ayudar al gobierno. ¿Y quién lo sufre? Lo sufre el ciudadano que se ha ido en busca de nuevas oportunidades, en búsqueda de un nuevo mejor destino. Si analizamos a detalle lo que está sucediendo con el tema de los migrantes venezolanos en Estados Unidos, se ha trasladado a ser un problema entre republicanos y demócratas. Escuchar las declaraciones de Marco Rubio, donde hace referencia a que esta estrategia de migrantes de manera ilegal pudiera ser un plan por parte del gobierno de Nicolás Maduro para atacar a Estados Unidos. Yo quisiera conocer su opinión en este sentido. Lo grave no es que lo diga él, lo grave es que haya venezolanos que lo aplaudan, que crean que eso pueda ser verdad. Que un venezolano se va a ir a pasar trabajo porque el gobierno lo mandó, porque alguien lo mandó a pasar trabajo. Quien se va en busca de unas nuevas oportunidades no es porque lo mandaron a pasar trabajo. O sea, cuando dice semejante atrocidad de que un grupo de venezolanos se fueron en un autobús a atravesar el Darién, a atravesar una selva que yo todavía no he podido entender cómo es que para llegar a Estados Unidos tienes que atravesar una selva para después entrar a México. O sea, eso no lo he podido terminar de entender y esa declaración tan irresponsable del senador Rubio le hace mucho daño. Pero lo grave, te insisto, es que venezolanos aplaudan esas declaraciones. Hablando de las relaciones de Venezuela ya con otros países, está previsto para este 21 de octubre una reunión con Colombia para poder afinar el encuentro a nivel diplomático y la regularización de las relaciones con ese país. Quisiera que nos hablara. La diplomacia parlamentaria tiene que imponerse. ¿Por qué? Porque nosotros rompimos relaciones con Colombia, cosa que nunca debió haber ocurrido. Somos hijos del mismo padre, una frontera muy viva, una frontera que lleva cuatro estados, Amazonas, Táchira, Apure y Zulia. Es la frontera más viva que hay después de Estados Unidos y México, de 2.200 kilómetros. Nunca, por ningún motivo, debimos haber
roto relaciones diplomáticas, y mucho menos las consulares. Hay una cantidad de colombianos en Venezuela y de venezolanos en Colombia que no tienen atención consular, son detenidos, no tienen cómo sacar sus papeles, su partida de nacimiento, su acta de función, su legalización, su apostilla, nada, no lo pueden sacar porque un grupo de venezolanos nos metieron en la farsa de que si nosotros rompíamos relaciones con Colombia, Venezuela iba a ser invadida, Estados Unidos iba a invadir y con eso iba a caer Maduro. Bueno, ese engaño y esa estafa hoy se logra caer la careta cuando nosotros podemos reactivar unas relaciones en una frontera tan viva como es la venezolana. Está previsto 5 encuentros parlamentarios entre el Congreso de Colombia y la Asamblea Nacional de Venezuela. Muy probablemente a finales de esta semana haya una reunión según se han anunciado. Mañana, día martes, en la Asamblea Nacional podremos saber más los detalles. Pero yo creo que esa diplomacia parlamentaria encabezada por ambos parlamentos tiene que redundar en beneficios para el ciudadano fronterizo. Y tenemos que salirnos de esa estafa, de ese engaño, de que existe otra cosa en Venezuela distinto al gobierno de Maduro, que puede ser que no nos guste, pero es el presidente de la República, y en la medida en que nosotros tengamos claro por dónde es lo que vas a atacar y por dónde es lo que vas a hacer, podrás actuar dentro del marco de la Constitución. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, decía en Naciones Unidas que el gobierno de Colombia está ayudando a mediar entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos. ¿Piensa usted que de alguna manera los otros interlocutores que estaban actuando en esa representación con el gobierno de Estados Unidos en nombre de Venezuela se está desvaneciendo? Totalmente, es que yo creo que el diálogo tiene que ser nacionalizado. Te lo he dicho aquí en otro programa. El diálogo tiene que ser entre venezolanos y con venezolanos. Yo no quiero un diálogo de mariachis y un diálogo de tequila. No, porque eso es lo que les ha hecho daño al país. Mientras nos metemos por esa farsa de que el diálogo tiene que ser afuera, el gobierno se fortalece. Es el caso de lo que ocurre de las primarias. O puede ser que un sector venezolano diga que va a hacer unas primarias entre ellos mismos cada vez que nosotros nos dividimos. Y se lo digo a usted que está en sintonía, amigo televidente. La división es lo único que le hace bien al gobierno. Un gobierno que no tiene votos, lo que necesita es que vayamos divididos. No puede ser que alguien diga, hacemos una primaria en este cuarto entre nosotros y los demás quedan excluidos. Para derrotar a este gobierno tenemos que ir unidos y eso tiene que ser producto de unas primarias amplias donde participemos todos, pensemos como pensemos y que sea el ciudadano el que decida. Cuando hacemos algo así, dividimos y ayudamos al gobierno. Ya vamos a hablar de las primarias, pero antes quisiera hablar acerca de esa comisión en la que usted forma parte de la defensa del Esequibo. El Esequibo pide a Facebook y a todas las plataformas de Twitter borrar mapas venezolanos con la región del Esequibo. Quisiera que habláramos acerca de esto, porque ese es un tema que se ha dejado de lado. Eso es una atrocidad, mira. Comienzo por el principio, en los pocos minutos de televisión. ¿Por qué Venezuela es Venezuela? Porque desde la Capitanía General del año 1777, cuando Carlos III se decidió que este espacio que es Venezuela, fuera Venezuela desde el tiempo de la Capitanía. Y ahí estaba incluido el Esequibo. El Esequibo está desde 1777 como territorio venezolano de acuerdo a la decisión de Carlos III en la Capitanía General. Hemos tenido el acuerdo de Ginebra, que es una cosa que se debe respetar, y ese laudo arbitrario que lo que nos ha hecho es daño, ahora Guyana, en ese afán, porque se consiguió petróleo, porque se consiguieron recursos, pide que el territorio de la Guyana, que es nuestro, no aparezca como que si fuera nuestro. Pues eso no es una decisión que puede tomar Google, ni puede tomar nadie. Ese territorio es nuestro y lo vamos a defender. Nosotros tenemos una comisión que nombró la Asamblea Nacional, que preside el profesor Escarral, el diputado Germán Escarrá, que ha adelantado seriamente, sin participación partidista, sino con distintos actores de los que piensan de una manera y de los que pensamos de otra, para esta defensa del Esequibo. Nosotros hemos, como habrán visto, en las 2 semanas anteriores, hemos dado un debate sobre eso y hemos hecho nuestra protesta enérgica desde el Parlamento a esa decisión tan arbitraria, grosera y humillante que nos ha querido hacer Guyana. Venezuela queda fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué lectura tiene esto para usted? Bueno, no es que queda fuera, es que además es un tema de rotación y que los votos van dando y la alternabilidad se va dando. Nosotros tenemos que ir hacia una defensa de todos los derechos humanos, no solo de los presos políticos, del derechos humanos de los ciudadanos, de cada venezolano que es humillado, cada venezolano que es parado en una alcabala, cada venezolano que es parado en un puesto de estos móviles
de alcabalas donde tienes alcabalas de distintos tipos, la que te pregunta para dónde va, la laboral, usted qué hace, qué se dedica, qué tiene en la maleta, qué carga, qué me puede dejar, los colaboracionistas del café. Bueno, eso son violaciones de derechos humanos y yo creo que el gobierno y el Estado venezolano tienen que estar atentos a la defensa de lo que son los derechos humanos del ciudadano. Hablando ya del tema interno de la oposición venezolana, hacía referencia a la necesidad de unas primarias inclusivas. Ya una parte de la oposición se puso de acuerdo para hacer la postulación de los miembros de esa comisión que va a participar en el rol de rector de ese proceso de primarias. Por lo visto no hemos aprendido. División, llamamos a la división, mira lo que ha ocurrido. Llamamos a no votar. Un sector, él es el mismo sector que llamó a no votar, es el mismo sector que llamó a sanciones, es el mismo sector que llamó a bloqueo y ahora quiere dentro de un cuarto oscuro o quizás con poca luz hacer unas primarias entre quiénes de qué y el resto de la sociedad no tiene derecho a opinar. No tiene, ¿a qué le tienen miedo? Al ciudadano. El ciudadano es el que tiene que decidir. Yo creo en unas primarias donde participen todos, donde participemos todos sin excepción, que no haya un grupo sí y un grupo no, y que sea el ciudadano común y corriente que no está metido en política el que decide quién sea su candidato presidencial, pero no puede ser que un cenáculo. Eso es lo único que ayuda al gobierno. Cuando usted ve, amigo ciudadano, que alguien llama a una cosa entre ellos nada más, le está haciendo un gran favor al gobierno. Y yo no estoy dispuesto a hacerle el favor al gobierno porque yo quiero salir de este gobierno por la vía constitucional. Yo no puedo volver a seguir mintiendo que si teníamos interinato, que si teníamos sanciones, que si teníamos bloqueo, íbamos a salir de Maduro. Esos mismos que llamaron a no votar o que ayudaron tanto al gobierno, porque hoy el gobierno tiene el 93% de la Cámara, porque no se votó. Bueno, ese mismo sector hoy quiere llamar a una primaria entre ellos mismos y eso es lo único que le puede dar el triunfo al gobierno, porque solamente divididos es que el gobierno puede ganar. ¿Cuándo se deberían hacer estas primarias Pues a su yo creo juicio? que deben hacerse. Y si debería o no participar el Consejo Nacional Electoral. Totalmente, pero ¿quién te va a contar los votos al final? ¿Quién le contó los votos a Alberto Galíndez, a Morel Rodríguez? ¿Quién le contó los votos a Rosales? ¿Quién le contó los votos a Garrido en Barinas? ¿Quién le contó los votos a los 118 alcaldes que tenemos en Venezuela? El Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué temerle a que sea el Consejo Nacional Electoral, que es al fin y al cabo el que te va a contar los votos al final? ¿O es que se lo van a contar en Réstate o en algún grupo entre ellos mismos? No, nos los va a contar es el Consejo Nacional Electoral. Tiene que tener la participación activa, que cada candidato tenga un representante, pero quien tiene las máquinas, quien tiene todo, que sea el Consejo Nacional Electoral. No puedes decir que tiene un Consejo Nacional Electoral vendido cuando es el que te va a contar los votos. ¿Y qué vas a hacer en el 24? ¿Vas a hacer un CNE tuyo también? No, pues no, yo creo que no le puedes seguir engañando ni hablándole embustes a la gente, porque eso solamente es lo que ayuda al gobierno. Cuídese de quien ayude al gobierno. Quédesele viendo cuando alguien ayude al gobierno. Hablando de la agenda parlamentaria, quisiera saber qué temas están previstos para esta semana en la discusión en el Parlamento. El tema mañana, hoy, el curso de la tarde, tendremos ya la agenda. Nosotros terminamos de aprobar la ley de aseguro y reaseguro que se terminó de aprobar y yo creo que nosotros tenemos que ir a hacer una actualización de las leyes económicas. Yo creo que hay unas leyes económicas que le están haciendo muchísimo daño al ciudadano y yo creo que tienen que ser objeto de revisión porque son impuestos ocultos, son impuestos pasivos, silenciosos. El impuesto a las grandes transacciones. El impuesto a las grandes transacciones, eso hay que corregirlo. No puede ser que usted vaya a comprar a una tienda de una farmacia, vaya a comprar una medicina, una toallita sanitaria y eso tenga una gran venta, un impuesto, tenga esa transacción del 3%. Eso no puede ser, hacia allá hay que corregirlo. Pero esa mayoría de ese Parlamento es gracias a los que llamaron a no votar. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. José Gregorio Correa, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, miembro de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Gracias por estar aquí. Un gusto. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.